Hoy aprenderemos cómo hacer un ojal que nos servirá como inicio de las pulseras macramé alfanuméricas. Manualizar. Hola, mi nombre es César. Sean bienvenidos al canal en el que subiré diferentes y grandiosas manualidades. En esta ocasión, pulseras alfanuméricas parte 3. En el video anterior aprendimos a ordenar los hilos para ponerlos en la pinza. Si aún no has visto ese video, lo pondré en las tarjetas para que vayas a verlo. Y si es la primera vez que llegas a uno de mis videos, te recomiendo ver el primero. Este lo encontrarás en la descripción de este video. Una vez dicho esto, comencemos. Una vez que tenemos nuestros hilos en la pinza, comenzaremos a hacer los nudos. Estos son muy simples. Se trata de medios nudos intercalados. Medio nudo hacia la derecha y medio nudo hacia la izquierda. O medio nudo hacia adelante y medio nudo hacia atrás, como quizás todos lo llamen. Pero yo los llamaré hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente, pues esto me parece más acorde a cómo vemos el tejido. Te invito a que dejes un comentario si es que tú lo conoces por otro nombre. Este ojal estará compuesto por un total de 30 medios nudos y empezaremos haciendo el medio nudo hacia la derecha. Para ello formaremos una especie de 4 con el hilo que esta vez hará de anudador, colocándolo por encima de los hilos base, que después rodeará para introducirse en el orificio formado. Y luego jalaremos hacia la derecha. Para hacer el medio nudo hacia la izquierda, formaremos una P colocando el hilo anudador por encima de los hilos base, que después rodeará para introducirse en el orificio formado y jalaremos hacia la izquierda. Si te has fijado bien, te habrás dado cuenta que mis manos intercambiaron sus papeles según el tipo de nudo que se hizo, pasando de mantener fijos los hilos base a anudar con el hilo anudador. Esto siempre será así. De igual forma pasará cuando ya estemos tejiendo la pulsera. Nuevamente haremos el medio nudo hacia la derecha. Formamos el 4. Rodeamos los hilos base e introducimos por el orificio formado. Nuevamente el medio nudo hacia la izquierda. Formamos la P, rodeamos los hilos base y introducimos por el orificio y jalamos hacia la izquierda. Nuevamente el 4. Rodeamos los hilos base y jalamos hacia la derecha. Nuevamente la P, rodeamos los hilos base, introducimos en el orificio y jalamos hacia la izquierda. Y así sucesivamente hasta completar los 30 nudos. Si has llegado hasta aquí, dame un like, suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación de cada vez que subo un nuevo video. Ahora bien, ¿qué pasa si por alguna razón pierdo la cuenta de los nudos? ¿Cómo sé cuántos llevo? Esto es fácil de resolver. Cada vez que hagamos 2 medios nudos, se nos formará una especie de botón o panza en nuestro tejido. Les muestro esto con este ejemplo de hilos más gruesos, ya que por más que quise acercar el tejido a la cámara, esta no podía captarla. Notarán que en este ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 panzas, lo que quiere decir que llevamos 12 medios nudos en este caso. Pero hay un problema más.
Puede que ustedes cuenten las panzas del lado contrario, pues aún así llegarán al mismo resultado. En este caso tenemos 5 de estas panzas, lo que quiere decir que tenemos 10 medios nudos. Pero ¿dónde están los otros 2 medios nudos? Pues estos se encuentran en cada extremo del tejido, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Entonces en nuestro ojal de 30 nudos contaremos por un lado 15 panzas y por el otro 14 y 2 medios nudos más en los extremos, en la parte de abajo y de arriba. ¿Y qué pasa si el problema es que he olvidado hacia dónde haré el siguiente nudo? Y la respuesta la tenemos en la orientación del hilo anudador. Por ejemplo, en este caso se encuentra orientado hacia la izquierda. Esto quiere decir que el siguiente nudo que haremos será el nudo hacia la derecha. Por el contrario, si este se encuentra orientado del lado derecho como está en este mismo momento, el siguiente nudo que haremos será el medio nudo hacia la izquierda. Sencillo, ¿no? Dicho esto, continuemos con el tejido. Ya que hemos terminado los nudos, retiraremos nuestro ojal de la pinza y les daremos forma. Pero como ya les dije, procuren no invertir el lado de los hilos. Recuerden que los hilos que estaban en la parte de arriba de nuestra pinza son los hilos que medimos y que deben estar ubicados a la izquierda. Eso nos evitará problemas de medidas en el futuro. Así que le damos forma a nuestro ojal y ya lo tendríamos listo. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó y te ha ayudado en algo, dale like, comparte y comenta. No olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. De este lado encontrarás el siguiente video y uno más que quizás pueda interesarte. Sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.